Ya estamos. Bien, chicos. Bueno, gracias por la invitación, Gabriel, a Rodrigo, a Claudio. Así que de lo que vamos a hablar hoy es del entrenamiento intervalado de alta intensidad aplicado a los deportes de combate. Es algo que venimos hablando investigando hace un tiempo. Creo que como son un poco, podemos generar alguna forma que sea un poco más dinámica y pueden ir preguntando, podemos ir parando, ir explicando algunas cosas si quieren. ¿Bien? Y la otra opción es esperar al final las preguntas, como ustedes prefieran. No sé si pasa. Sí. ¿La voy pasando yo entonces? Bien, entonces vamos a hablar sobre la contribución energética en los deportes de combate. Hablaremos sobre el principio de especificidad, sobre el principio de individualidad biológica y mostraremos algunas evaluaciones específicas. Es muy importante comprender que los deportes de combate son predominantemente aeróbicos. Cuando analizamos el combate completo, de inicio a fin, y analizamos la contribución de los sistemas energéticos, aeróbicos, glicolíticos, fosfágeno o ATP-PC, vemos que la contribución es predominantemente aeróbica en los deportes de combate donde existe estudio. Karate 70%, taekwondo 66%, boxeo amateur 77%, judo 70%. Esto no quiere decir que el metabolismo anaeróbico no sea importante, porque es donde se realizan los golpes, la explosividad, donde se marcan los puntos. Tiene un porcentaje, 20%, 30%, 19%, 21% en el combate total. Pero son momentos muy importantes porque son los momentos en los cuales se generan los knockouts, los puntos, las proyecciones. Pero es importante recordar que predominantemente son aeróbicos. Si analizamos el componente glicolítico, vemos que tiene la menor proporción y que es muy común en los gimnasios que los entrenadores le dan mayor énfasis, porque es el entrenamiento que genera mayor sensación de fatiga, mayor malestar, y por lo tanto muchas veces los entrenadores piensan que si entreno sintiéndome más mal, entreno fatigándome más, entreno en esta zona o de esta forma más glicolítica, es mejor. Pero en realidad es muy probable que nos estemos preparando para una competencia distinta a la que voy a participar. Eso lo tienen los entrenadores de atletismo, lo saben muy bien. Los entrenadores de atletismo saben que no tiene sentido hacer 400 metros planos si voy a correr 100, o saben que no tiene sentido hacer 3.000 metros planos si voy a competir en 400. Por hacer, va a ser mejor. Y cuando hablamos del principio de estaba hablando recién con Gabriel antes de comenzar la clase y estábamos comentando que en el año 2019 el doctor Franchini realizó una revisión sobre las investigaciones que habían utilizado entrenamiento intervalado de alta intensidad en deportes de combate olímpicos, que son los más estudiados en comparación a los deportes de combate que no son olímpicos. Y en ese momento, si no recuerdo bien, esta revisión encontró 7 u 8 estudios hasta ese momento que habían realizado HIIT, entrenamiento intervalado de alta intensidad, en deportes de combate olímpico. Esos estudios, solamente 2, uno realizado justamente por el doctor Franchini
en judo y uno por Camandulis en boxeo, habían utilizado técnicas específicas de su disciplina, de su deporte, para realizar el hit. Y el resto, todos los otros 6 o 5 estudios, habían sido con carrera o con bicicleta. Rápidamente, en el caso del judo, consistía en 2 bloques de 10 sets, de 20 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa. Luego, 5 minutos de descanso y realizar el segundo bloque. En boxeo, el round de 14 sets, de 3 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa con 1 minuto de intervalo entre cada round. Eso durante 4 semanas. Bueno, comencemos a explicar un poco el caso del judo. Vamos a ir explicando distintos deportes y vamos a ver qué hay de hit en cada uno de estos deportes. Acá podemos ver el estudio. Todos estos estudios son bastante recientes, en revistas también que son muy importantes. Y podemos ver este estudio de Úrsula Julio, que si no me equivoco fue parte de su tesis doctoral del 2017. Y hasta ese momento no se conocía la contribución energética del judo. Donde dijimos que tiene un 70% heroico cuando analizamos todo el combate. Pero podemos ver que al final, en el último minuto del combate, la contribución heroica, que está más oscura, incluso es mayor. Y que en el primer minuto ya el 50% es heroico. Es importante recalcar que todos estos cálculos de contribución de los sistemas energéticos, los deportes de combate, son combates que son evidentemente simulados, porque requieren un equipo, un aparataje que es delicado, que es costoso y que nos permite, por ejemplo, el combate con su reglamento oficial. ¿Sí? Y ninguna competencia permite entrar con un analizador de gases a la competencia. Y acá un poco, este trabajo también está muy interesante, del 2013, es un poco lo que les comentaba recientemente. Acá tenemos distintos tiempos para la misma relación trabajo-pausa. 20 segundos de trabajo, 20 segundos de pausa, tiene una relación 1:1. 30 segundos de trabajo, 30 segundos de pausa, también una relación 1:1. 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, también una relación 1:1. Evidentemente, si nosotros consideramos que 30 segundos fatiga más y es más glicolítico, alguien podría pensar mejor, porque quedo más cansado, tengo una sensación de malestar mayor, ¿bien? Es más largo. Pero cuando vemos en la columna de acá los valores de consumo de oxígeno, en cada una de las 3 técnicas de judo analizadas, podemos ver que 30 por 30, 6 veces 30 por 30, que es el mismo tiempo total, que 18 veces 10 por 10, 6 veces 30 por 30 no llega a valores de consumo de oxígeno menores que 18 veces 10 por 10. Entonces estamos haciendo el mismo tiempo total, los mismos 5 minutos que duraba hasta ese momento un combate de judo, pero y con la misma estructura temporal de 1:1, pero con tiempos diferentes. Evidentemente, los tiempos de 10:10 son más similares a lo que pasa en una competencia que 30 por 30. Entonces, cuando nosotros realizamos un trabajo intervalado de alta intensidad, lo que estamos buscando es que nuestro atleta se mantenga en valores de consumo de oxígeno elevados durante el HIIT, durante el protocolo de ejercicio. Eso es lo que se busca cuando hacemos un HIIT. Que los valores de consumo de oxígeno se mantengan elevados durante ese periodo de ejercicio. Eso lo logramos con relaciones que son más cortas, digamos, mayor intensidad. A pesar de que el atleta se va a sentir más cómodo. Acá podemos ver una revisión también realizada por el doctor Franchini, donde analizó distintos torneos de judo y podemos ver los tiempos de actividad y los tiempos de pausa que se daban en esos torneos.
30 segundos de trabajo, 13 segundos de pausa, 25 de trabajo, 9 de pausa, y así, llegando a la conclusión que el yugo tiene una estructura temporal de 20 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, a 30 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa. Entonces, a 1 a 13 segundos. Entonces, el artículo al que volvemos ahora atrás, que era el trabajo con HIIT, con técnicas específicas de judo, que era la revisión del doctor Franchini, que dijimos que eran 2 bloques de 10 sets de 20 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, con 5 minutos de intervalo de descanso entre bloques. O mejor dicho, ese protocolo con distintas modalidades. En judoka, evidentemente, pero con distintas modalidades. En bicicleta, cicloergómetro, ¿cierto? De pierna, en cicloergómetro de brazo, con uchikomi, que es la entrada de una técnica sin la proyección, un grupo control que solamente mantuvo su rutina de ejercicio. Se evaluaron distintas variables, pero lo que yo quiero comentar acá, lo interesante, es que solamente el grupo que realizó el HIIT con las técnicas específicas, con uchikomi, versus cicloergómetro de piernas, de brazos, el grupo control, fue el único grupo que logró mejorar un test específico de judo, porque también era algo que estábamos recién conversando con Gabriel, que muchas veces evaluamos con test que son generales. Muchas veces esos test que son generales, algunos sí, otros no, pero muchas veces esos test no diferencian entre atletas de mayor nivel y atletas de menor nivel. Entonces, el óptimo de un test es que sea específico y que diferencie entre atletas de mayor nivel y atletas de menor nivel. Y justamente el caso de este test es el Special Judo Fitness Test, que justamente ahora, la semana pasada, creo, Daniel, ¿no? Me estuviste ayudando a tomar una adaptación del Special Judo Fitness Test, pero con luchadores, ¿no? Lo cual denominamos Special Wrestling Fitness Test. Yo también lo apliqué a su test para ¿Sí? una evaluación. No es mío, es un test de Esther Kowics, que lleva bastante años, que lo desarrolló hace muchos años, hace varios años atrás, y que lo ha trabajado principalmente con Franchini. Nosotros lo hemos usado en algunas investigaciones, especialmente con wrestling. Yo lo traté de estar ocupando un saturómetro. Ya. Que iba a ser tu tesis, ¿recuerdan? Iba a ser tu tesis en algún momento, ¿no? Sí, era muy parecido, pero no se cambió el tema. Bueno, es importante, es un test muy interesante porque es el test claramente con mayor investigación en los deportes de combate. Como les comentaba, es específico en su técnica, es específico en su estructura temporal, diferencia entre atletas de nivel competitivo elevado y nivel competitivo menos elevado, tiene tablas normativas para poder compararnos con atletas con el resto de atletas, y tiene tablas normativas que creo que ya son. Acá estamos en Valle Nevado, en un campamento de entrenamiento con el equipo nacional de judo, cuando se preparó para los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 en altura, y tomamos Special Judo Fitness Test en altura un par de días antes de viajar a Cochabamba, y no pudimos hacer una medición exactamente antes de subir al campamento de entrenamiento, duró creo que 4 semanas, pero teníamos muchos datos anteriormente del equipo, y cuando evaluamos encontramos que sus datos fueron históricos, fueron sus mejores datos. ¿Se ve? Gabriel, acá tenemos la prueba, 15 segundos de trabajo con Iconsonague, esta atleta que logró medalla en ese evento. Luego de los 15 segundos de trabajo, tienen 10 segundos de pausa. La segunda serie es de 30 segundos,
La tercera serie también es de 30 segundos. Evidentemente, la prueba puede tener, toda prueba tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el correr. Se cuenta el número total de ríos, por lo tanto, la atleta con el número de ríos al tenerse de casi 6 metros de carrera, se ejecuta una técnica, eso no pasa evidentemente en un torneo, pero evidentemente mucho más específico que un test de carrera o que un test de... Un aspecto que yo había comentado es que este test se relaciona con el consumo de oxígeno, con el rendimiento lógico, pero también se relaciona con el límite, que es una prueba anaeróbica en ciclotrón. Entonces, se relaciona con ese test, con todo aspecto importante que está en el... Es importante en esta prueba medir la frecuencia cardíaca al final del test, la frecuencia cardíaca al minuto de recuperación y el número de ritmo. Entonces, existen tablas normativas. Podemos ver el número de derribos, la frecuencia cardíaca al final, la frecuencia cardíaca al minuto de recuperación y en el índice, que es frecuencia cardíaca al final más frecuencia cardíaca de recuperación, dividido por el número total de derribos. Entonces, un atleta, vamos a analizar a los seniors, un atleta puede estar excelente, el número de derribos, igual a más de 30, pero puede estar solamente bueno en frecuencia cardíaca final, si tiene 170 latidos minutos, y podría estar solamente regular en frecuencia cardíaca al minuto de recuperación, si tiene 160 latidos. Entonces podemos analizar cada uno de los aspectos y entregar un informe al atleta de número de derribo, frecuencia cardíaca final, frecuencia cardíaca al minuto de recuperación y el índice de estrés. Creo que está levantando la mano, ¿no? ¿Sí? 6 metros entre cada sparring o buque, y el atleta se para el medio y estaría a 3 metros de cada uno. ¿Bien? Y el tiempo, la distancia total no se considera, sino que el tiempo es el indicador. Porque una vez pregunté eso, y justamente tenía que ver con un espacio suficiente para poder hacer la proyección y para no marearse. Porque si proyecta uno, esa persona inmediatamente se mueve, y como es por el lado hábil, que ustedes sabrán que en las proyecciones generalmente uno tiene un lado hábil un poco es bastante complejo hacer, por ejemplo, un sonalle con el lado no hábil. Entonces, haría esto, no podría estar el tiempo suficiente. Y los tiempos de trabajo y de pausa tienen relación con la estructura temporal del judo. Por eso que se adapta muy bien al wrestling, que tiene una estructura temporal similar a la del judo. Pero no sería una buena idea decir, bueno, entonces vamos a hacer, a pesar de que hay un artículo, no un artículo, hay un trabajo en un congreso, un test que llamaron Karate, Special Karate Fitness Test. Dijeron, vamos a hacer lo mismo con Yakosuki. Pero no tiene sentido porque los tiempos tienen relación con la estructura temporal del judo. Entonces, tampoco sería, también escuché una vez, voy a hacer el Special Taekwondo Fitness Test, pero tiene otra estructura temporal, no, tampoco tendría sentido. Claro, se podría estudiar y se podría desarrollar un test especial para eso. Una variable, por ejemplo, de que al mismo atleta un día
realizarlo con su lado más hábil de proyección y en otro periodo con el menos hábil y a ver una diferencia entre eso. Yo no lo he visto. En wrestling, seguro que no. En judo, no he visto que lo hagan así. Si es que existe, no lo conozco. ¿Qué tanto influiría o no influiría el hecho de que lo realicen ese test utilizando el G propiamente tal o bajo otro tipo de ropa? La atleta estaba con polera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los dos, tanto el hockey como el Tori, están con polera o están con G? ¿Hay alguna diferencia significativa? No, no conozco que lo hayan hecho para comparar, pero se ocupa el judogi para tomar. Entonces el atleta, el que ejecuta la acción, no debería ser muy importante tener el judogi, o no se conoce, pero lo que sí necesitamos es que el uke esté con su judogi, porque los judokas toman para poder hacer la proyección, que no es el caso de los luchadores. Ellos podrían estar con ropa más deportiva típica para poder hacer la proyección. Claro. En ese caso, estaba pensando en aplicar el estrés del judo fitness para lo que ya más que todo el G, y para no G, aplicar el wrestling. En ese contexto, ¿cómo me recomendaría, por ejemplo, hacer los 10 quintos? Porque igual va a tener que aplicar principal, hacer esperar un tiempo. Yo he visto que ahí se ha hecho especial judo fitness test para atletas de jiu-jitsu, pero no, creo que no tiene mucho sentido justamente por la estructura temporal. La estructura de jiu-jitsu tiene mucho más trabajo que pausa, menos cortado. ¿Bien? Porque cuando hablamos de trabajo, es cualquier actividad que se esté haciendo durante la lucha. En el caso del jiu-jitsu, tiene mucho tiempo de trabajo en el suelo y poca interrupción. Entonces los tiempos no coinciden. Hay dos test de jiu-jitsu, que hay uno de mariposa, sí, y hay otro que vi hace poco, que no lo recuerdo, pero hay un test específico con la guardia mariposa, que es levantando al atleta, un test bastante duro, pero no tengo mucho antecedente de ese test, no recuerdo exactamente cómo era ni lo que se buscaba con el test. Habría que buscarlo, pero existe ese test. Sería mejor, más específico, que hacer un especial judo para atletas de jiu-jitsu. Se levanta, la guardia mariposa se levanta al compañero. Bueno, el Special Judo Fitness Test tiene tantas normativas para hombres, también para mujeres, tanto senior como junior. Entonces eso permite compararnos con una muestra mayor. Y si vamos al artículo de boxeo, el artículo de Camandulis, que era el segundo trabajo con HIIT, con técnicas específicas, es lo que vamos a comentar ahora. Bueno, primero tenemos la contribución energética, lo que habíamos visto, predominantemente aeróbico, un 77% aeróbico. Hay que considerar que boxeo amateur, 77% aeróbico, 19% aláctico o ATP-PC, y 4% láctico o glicolítico. Y muchas veces vemos a los entrenadores enfocándose en esta porción del entrenamiento. Se puede hacer, no hay problema, pero no debería ser la prioridad. La prioridad debería estar acá, que es donde se dan los golpes, y acá, que es donde se da la recuperación. Porque una cosa importante es considerar que los atletas de deporte de combate no tienen consumo de oxígeno muy elevado. Estábamos conversando recién con Gabriel, que claro, los boxeadores han encontrado valores altos, de 60, 61, creo que por ahí hay hasta de 65, pero normalmente por cerca de 60 es más que suficiente para un boxeador. Los atletas en general de deporte de combate tienen karate, taekwondo, tienen valores cercanos a 55. ¿Ven? Que son valores más o menos similares a los deportes de conjunto. Por ejemplo, para
Alexis Sánchez, que lo vemos correr mucho en los partidos de fútbol, tiene 60. No son consumos de oxígeno de fondistas sobre 70, son consumos de oxígeno que son relativamente fáciles de obtener, de lograr. ¿Bien? Pero me permiten recuperar el metabolismo ATP-PC, porque la potencia, la explosividad ocupa un metabolismo que es dependiente de la fosfocreatina, y esa fosfocreatina se resintetiza, se recupera en el metabolismo aeróbico. Entonces es muy probable que esta contribución aeróbica sea para recuperar el metabolismo aerofosfático. Uno de los datos que rescaté de cuando hice el trabajo fue que la saturación de oxígeno, lo más importante fue que subía mucho, la recuperación era muy importante, porque había una atleta que era la que estaba mejor trabajada, que iba a competir en semiprofesional, y ella se recuperaba mucho, tenía una curva muy, muy elevada en saturación. Y los que estaban menos entrenados, se notaba la curva más plana. O sea, era una baja de rendimiento constante. En cambio, la avanzada se Por eso que recuperaba el tiempo. nuestro indicador más fácil, más sencillo es frecuencia cardíaca al minuto de recuperación. Es importante porque en definitiva nosotros necesitamos un componente aeróbico que nos permita recuperarnos. No hay mucho dato en deportes de combate sobre los umbrales, que son algo que creo que hay que empezar a investigar más en profundidad en los deportes de combate, porque hace poco estuvimos con luchadores, ¿no? Tienen muy buen consumo de oxígeno, bueno, los consumos de oxígeno de luchadores, ¿cierto? 55, 54 ml, pero tenían un umbral, es decir, una capacidad de recuperación muy alta, muy pegada a su máximo consumo de oxígeno, aproximadamente el 90% de su V2 max. Entonces, claro, los consumos de oxígeno no son tan elevados, pero tienen buenos umbrales al parecer. Hay que investigar un poquito más de los umbrales. Ahora, en la práctica, aquí en el gimnasio, ¿cómo podemos ir observando la capacidad de recuperación del atleta, viendo su frecuencia cardíaca al minuto de recuperación, frente a un mismo esfuerzo o un esfuerzo maximal? Entonces, llevar al atleta hasta un esfuerzo maximal y ver cómo se recupera, y si el esfuerzo no es maximal y es submaximal, tiene que ser comparado con el mismo esfuerzo. Ejemplo, si fuera, vamos a llevarlo a algo general, si fuera trotar 10 minutos a 12 kilómetros por hora, podríamos ver cuánto recupera en un minuto la frecuencia cardíaca frente al mismo estímulo, que sería trotarlo 10 minutos a 12 kilómetros por hora. Pero normalmente lo que uno evalúa es llevar al equipo hasta un esfuerzo maximal, porque ahí puede ser distintos esfuerzos maximales, pero que lleven al sujeto hasta la frecuencia cardíaca máxima, pasando golpes en un circuito, golpeando el saco, qué sé yo, pero que lo lleven hasta la frecuencia cardíaca máxima, y ver después el minuto de recuperación si está bajando más o menos. Ese sería el indicador de capacidad de recuperación, que para los deportes de combate es muy útil el minuto porque coincide con el tiempo entre rangos. En un caso Claro, porque tienen que analizar un poco el trabajo, porque la fatiga no solamente es cardiovascular, pues puede llegar a esa fatiga por algún componente neuromuscular,
en realidad no está llegando a sus valores maximales cardiorrespiratorios. Entonces es importante que él logre llegar a sus valores cardiorrespiratorios maximales y encontrar por qué no está llegando hacia eso. Ahora, lo que puede hacer es una prueba incremental típica, por ejemplo, 2 minutos una velocidad, 2 minutos la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y ahí va a encontrar su verdadera frecuencia cardíaca máxima, ¿bien? Sin calcularla por edad, sino que la verdadera. Y ahí va a tener valores más altos, ¿bien? Y ahí puede ocupar esos valores para organizar sus protocolos de entrenamiento. Normalmente cuando los trabajos tienen intervalos, los atletas no llegan a los valores maximales porque el intervalo hace que disminuya un poquito la frecuencia y después a veces no alcanza a subir en el periodo de trabajo. Y puede generar fatiga, pero por aspectos que pueden ser neuromusculares. Entonces, si volvemos al trabajo de Davis de la construcción de los sistemas, vemos que es 77% aeróbico. Y si analizamos la estructura temporal, hay 2 trabajos de Davis que son de relación esfuerzo-pausa, 18 de trabajo por 1 de pausa, la relación trabajo-pausa, a 6.6 de trabajo por 1 de pausa. Y la estructura, el trabajo y la pausa se puede utilizar para ejecutar los programas de entrenamiento. Entonces, independiente del tiempo, ¿se acuerdan cuando dijimos relación 1 a 1? En este caso, relación 18 es a 1, es decir, hay pocas pausas dentro del combate, dentro de cada round. No se consideran los tiempos entre rounds, que son de pausa que sabemos que existen. Entonces, dentro del round hay muy poca pausa. ¿Sí? Es el 18 a 1. Claro, 18 a 1 a 6.6 es a 1. Que es mucho más que, por ejemplo, karate, que puede tener 12 a 1, taekwondo, que puede tener 1 es a 2, o sea, más pausa que trabajo, porque hay mucha interrupción del árbitro, el atleta se cae, se para, y todas esas cosas que van pasando hacen que se pare algunos tiempos de algunos pocos segundos de recuperación. ¿Sí? Podemos ver que el boxeo es mucho más continuo. ¿Sí? Acá podemos ver valores de frecuencia cardíaca en boxeo. Vemos que va aumentando en la medida que avanzan los rounds, round 1, round 2, round 3, pero podemos ver que los atletas llegan más o menos a 180 latidos en minuto en el tercer round, considerando que es boxeo amateur. ¿Sí? Por lo tanto, podemos utilizar estos valores de esfuerzo cardiovascular para organizar nuestros programas de entrenamiento. Entonces, cuando quiero que mi atleta de boxeo llegue al esfuerzo cardiovascular que va a llegar en una competencia, tengo que buscar los valores de la competencia. Los valores de la competencia llegan a 180 latidos, es decir, son valores casi maximales. Si no son maximales, son casi maximales. Y no llegar al valor maximal tiene que ver con las pequeñas pausas que hay en el round, dentro de cada round. ¿Sí? Ese esfuerzo cardiovascular, si consideramos solamente lo cardiovascular, se puede hacer con distintas acciones. Con golpe o con carrera o con ejercicio de cualquier tipo, porque aquí lo que estoy preparando es el sistema cardiovascular. No es la parte específica, no es la técnica. Si queremos preparar al atleta para el combate, es importante mantener esto. Ahí sí. Si queremos preparar al atleta para el combate, no, de una forma más integral, no solamente el aspecto cardiovascular, es bueno trabajar con la estructura temporal. ¿Sí? Pero no es la realidad del combate de boxeo. ¿Esta? ¿Esta? Estas dos sí, son dos estudios de boxeo. Lo que pasa es que como solamente hay 2 estudios, evidentemente esta es la estructura de uno de los trabajos de Davis, de un año del 2015 y la otra es del otro año, porque son combates distintos. Y probablemente si tuviéramos un tercer estudio, quizás esto se mueve un poco más, o un poco menos, o encontramos un valor intermedio. En definitiva, ¿qué hacen estos estudios de estructura temporal? Van analizando el torneo. Y eso nos va dando una idea de cómo me tengo que preparar para el torneo. Claro, ahora,
Eso es amateur. amateur. Por eso que es muy bueno lo que hace Rodrigo, que esta estructura temporal, los tiempos y el scoping que él va haciendo, y claro, lo podemos encontrar en sus documentos, que sé yo, en sus libros, qué sé yo, y nos permiten ir haciendo una idea del boxeo profesional. Pero si nosotros buscamos la investigación científica en la revista indexada, solamente encontramos otros trabajos. Solo que sea pausa. No, porque usted está en actividad, está haciendo finta. Claro, está en actividad. Entonces, después usted puede buscar relaciones entre alta intensidad y baja intensidad dentro de la actividad. Porque normalmente se considera como alta intensidad cuando el atleta está lanzando el golpe, pero eso dura una fracción de segundo. Entonces, esa fracción de segundo es donde nosotros podemos retomar el sistema TPPC. Pero el resto del tiempo que el atleta se está moviendo, está acá. Entonces está en la fracción de segundo para lanzar el golpe, que es lo que me va a permitir puntuar, dañar o noquear al rival, y luego estoy en la situación de moverme. Pero estoy en actividad. Y la pausa está determinada por cualquier situación que tenga que generar una pausa. Claro, pero el minuto entre round no lo toma el cálculo, sino que son esos pequeños momentos donde el árbitro detiene el combate, donde saca los guantes, donde hace incluso una puente de protección. Son momentos de pausa. Bien, en el boxeo no hay mucho, en este punto hay mucho más porque el atleta se cae, se tiene que parar, cobran una amonestación, o sea, hay mucha más interrupción. Y los valores de lactato, podemos ver acá cómo van aumentando y alcanzan valores de 10 en combate simulado, pero también llegan a valores de 12, 14 en competencias reales. Eso no es algo que normalmente se mide en los gimnasios, pero podría eventualmente hacerse en el siguiente sentido. Si usted tuviera alguien que va y mide los valores de lactato en distintos protocolos, después usted puede encontrar un protocolo que llegue a esos valores. Si usted encuentra un protocolo, un programa de entrenamiento, un circuito, que llegue a valores de 14 milimoles de lactato, usted dice, bien, tengo un protocolo que desde el punto de vista glicolítico replica lo que está pasando en la competencia real. Entonces puedo preparar a mi atleta cuando quiero yo, porque en definitiva, ¿qué es lo que buscamos muchas veces con el entrenamiento? Adaptarlo para la situación que voy a tener en la competencia. Ese es como el foco. Hay entrenamientos que son compensatorios, hay entrenamientos que se hacen de forma anterior, pero todo tiene un fin que es que nuestro organismo se adapte para lo que va a suceder en la competencia oficial. Entonces ya tenemos valores de frecuencia cardíaca que podemos monitorear de forma más sencilla. La parte glicolítica no la podemos monitorear permanentemente, pero podríamos tener algunos protocolos medidos. Es decir, este protocolo simula desde el punto de vista glicolítico lo que va a pasar en la competencia. Tenemos la estructura temporal, y por lo tanto podemos simular la estructura temporal con circuitos generales, con circuitos. Vamos a ver, bueno, lo que les comentaba es interesante. Un primer umbral, luego vemos un segundo umbral, y vemos acá sobre el segundo umbral. Y eso se puede determinar con alguna prueba, espirometría, que a veces es difícil hacer, pero cada vez menos, ¿cierto? En cada universidad ya tienen esos equipos, prácticamente todas las escuelas de educación física del país tienen esos equipos, las clínicas deportivas. No es algo que se haga permanentemente, entonces se puede hacer las clínicas deportivas que hoy en día existen en la clínica Santa María, en la clínica MED, la clínica alemana, hay varias clínicas que uno podría solicitar una espirometría y le entregarían el punto exacto de su primer umbral, de su segundo umbral y su V2 máximo. Le entregarían la velocidad de carrera
le entregarían la frecuencia cardíaca en cada uno de los umbrales. Entonces usted podría decir, voy a trabajar sobre el segundo umbral, o entre los dos umbrales, o bajo el primero. ¿Y para qué quiero saber eso? Porque resulta que en el boxeo, el 80% del tiempo en el tercer round, el 80% del tiempo en el tercer round es sobre el segundo umbral. Entonces, todo indica que tenemos que entrenar sobre el segundo umbral principalmente. Pero para entrenar sobre el segundo umbral tengo que entrenar de forma intermitente porque nadie tolera sobre el segundo umbral de forma continua. Hay que ir parando. Nadie, por muy preparado que esté, puede mantenerse sobre el segundo umbral mucho tiempo. Si no tengo nada de eso, una forma estimada y sencilla de hacerlo es decir, bueno, voy a trabajar sobre el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Porque el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, más o menos, evidentemente no es tan específico, pero más o menos es el punto del segundo umbral. Ese es el segundo umbral donde comenzamos a sentir una sensación de fatiga importante, donde nos sentimos más incómodos, una intensidad que no podemos mantener por un tiempo prolongado. Entonces podemos entrenarla de forma intermitente. Y el estudio de Camandulis, que justamente es el estudio que estaba en esta revisión, consistió, como les había comentado, en 3 rounds de 14 sets, de 3 segundos de trabajo y 10 segundos de pausa, con 1 minuto de intervalo entre cada round. Entonces, habíamos hablado sobre la relación trabajo-pausa, aquí no se cumple, pero ¿en qué sentido se tiende a cumplir? En el sentido de la relación alta intensidad con baja intensidad. Dentro del trabajo, poco tiempo de alta intensidad y más tiempo de baja intensidad. ¿Cuál es el tiempo de alta intensidad? Está lanzando el golpe, algunas fracciones de segundo, y luego está moviendo, está trabajando, pero a menor intensidad. Y vuelve a lanzar. ¿Cierto? Entonces, 3 segundos. Claro. Entonces, 3 segundos a máxima intensidad, le llaman pull out al saco, y 10 segundos donde se va a estar en pausa, o moviendo, o haciendo una finta, infiltración. 3 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, 14 veces. Ese es un protocolo de entrenamiento. Claro, un protocolo HIIT que hizo Camandulis y tuvo los siguientes resultados. Mejoró el consumo de oxígeno de los atletas que no tenían un consumo de oxígeno muy elevado, pero lo logró mejorar en comparación al grupo que solamente entrenaba boxeo. Eso es interesante porque protocolos que duran poco tiempo, duran lo mismo que un combate, puede mejorar el consumo de oxígeno sin la necesidad de salir a correr media hora o 40 minutos. Pero algo más interesante fue que mejoró la fuerza de golpe en el grupo experimental, tanto en el round 1, en el round 2, como en el round 3, fue mejorando la fuerza del golpe, en comparación al grupo control que no mejoró la fuerza del golpe. Entonces, los HIIT tienen la ventaja de que además de trabajar el sistema cardiorrespiratorio, pueden trabajar el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular sí que es dependiente del grupo muscular a trabajar. No es lo mismo trabajar, evidentemente, el sistema neuromuscular del inferior que del tren superior. Entonces, si trabajo el gesto técnico, toda la cadena del golpe a los sacos, va a ser la adaptación neuromuscular se van a dar en ese sentido y no en un sprint. ¿Bien? Si las trabajo con sprint, claro, voy a tener una mejor condición neuromuscular general, pero no sabemos si se va a traducir en el golpe. Y también mejoró la frecuencia de golpe en el grupo experimental, que también es algo interesante porque la frecuencia de golpe también tiene relación con ganar el combate. Normalmente los atletas, evidentemente siempre hay casos que podemos analizar, cada atleta es distinto, pero al analizar las generalidades de los atletas de boxeo, el mayor número de golpes tiene que ver también con ganar el combate.
decir, lanzar golpes. El grupo control no mejoró. Y nosotros este año publicamos un trabajo de HIIT con boxeo, donde cambiamos un poco lo que hacía el grupo, el estudio de Camandulis, y realizamos 3 rounds o 3 bloques, pero de 5 repeticiones de 30 segundos de trabajo y 6 segundos de pausa, es decir, asemejándose un poco más a la estructura temporal del boxeo. Bien. Pero esos 30 segundos de trabajo con alta intensidad. ¿Bien? Libres, pero maximales al saco, no los 30 segundos lanzando golpes sin parar, sino que 30 segundos donde lanzo varios golpes, paro un segundo, sigo lanzando golpes, paro un segundo, sigo lanzando golpes, así durante 30 segundos. ¿Bien? Velocidad, buscando velocidad, buscando potencia. Potencia, que la velocidad con la fuerza. Con 6 segundos de pausa y 1 minuto de recuperación entre cada round o bloque. Medimos varias cosas antes y después, pero también hicimos algo interesante que lo sometimos a un combate, un sparring, antes y después. Entonces, en las variables físicas no tuvimos mucho mejora en la vida. Tuvimos mucho mejor en las variables físicas, pero las variables durante el combate, los atletas pasaron en el sparring antes de esas 4 semanas de entrenamiento, lanzaban 238 golpes y después lanzaban 289 golpes, es decir, aumentaron la frecuencia de golpeo de forma importante. Estadísticamente es significativo. Versus el grupo que solamente siguió con el boxeo, que la redujo de 230 a 185. Pelean, todos sabemos que cada combate es distinto, pero intentando hacerlo lo más similar posible, haciendo el sparring contra el mismo rival. ¿Bien? Y hay un aspecto que está poco estudiado en los deportes de combate. Nosotros lo estudiamos acá en el boxeo, que a pesar de que no tuviera tantas mejoras significativas en la parte física, en la parte técnica dijimos que habíamos logrado algunas cosas. Fíjense, hay atletas que estas columnas, cada una de estas columnas es un atleta. La columna que está hacia abajo es porque el atleta empeoró. Las columnas negras son el grupo que realizó el experimento. Las columnas grises son los atletas que solamente se mantuvieron con el boxeo, con el entrenamiento. Entonces podemos ver que a pesar de que en general los atletas mejoraron, así todo podemos ver que hay atletas que empeoran. La tendencia es mejor en el grupo experimental, en comparación al grupo control. Pero no todos los atletas mejoran en el nivel que uno quisiera, incluso hay atletas que empeoran. Eso está estudiado desde el punto de vista de la salud desde los años 80. Hoy en día está siendo cada vez más importante en salud por la medicina de precisión. En definitiva, cuando a alguien le duele, tiene un dolor de cabeza, el médico da 500 miligramos de paracetamol, ¿cierto? Pero hay personas que necesitan 1 gramo. Hay personas que si les dieran 250 miligramos, quizás se les pasaría. Entonces, la medicina actual apunta hacia este concepto que se denomina medicina de precisión. Y el deporte va a tener que ir hacia ese punto también. Porque ya en los años 80 se entrenaron gemelos que respondían distinto, con el mismo protocolo. Y algunos mejoraban más que otros, teniendo exactamente la misma genética. En el Muay Thai no hay trabajos de ese tipo, pero volvemos al tema de los umbrales. Hay un estudio sobre la respuesta fisiológica de la competencia simulada. Cuando hablamos de competencia simulada, todos sabemos que es distinto pegarle a los focos que está recibiendo golpes, pero se intenta hacer lo más semejante a una competencia. Estos son los equipos que se utilizan, que son equipos de analizadores de gases portátiles que permiten ejecutar las acciones. Por eso que son estudios relativamente modernos. Pero esta línea marca el segundo umbral.
la frecuencia cardíaca es el segundo umbral. Esta es la frecuencia cardíaca máxima. Y podemos ver que en el round 1, 2 y 3, la frecuencia cardíaca siempre llega a valores sobre el segundo umbral. ¿Bien? Incluso en el tiempo de pausa. La frecuencia cardíaca todavía está sobre el segundo umbral. Un atleta corre una maratón por acá, en primer umbral. Estamos en el segundo umbral. Y aquí están los valores de consumo de oxígeno, los anteriores eran de frecuencia cardíaca, tenemos los valores de consumo de oxígeno que marcan el segundo umbral y el consumo de oxígeno máximo. Vemos que los atletas no llegan al consumo de oxígeno máximo, sino que están cercanos al máximo, por eso que no se requieren consumos de oxígeno tan elevados, pero están permanentemente por sobre el segundo umbral. Por eso que sería importante conocer el segundo umbral y en su defecto podemos usar estas estimaciones de 80% de la frecuencia cardíaca máxima. El taekwondo, 66% aeróbico, 30% ATP-PC, 4% glicolítico. El año 2020 hicimos una revisión de los distintos torneos para conocer la estructura temporal del taekwondo y llegamos a la conclusión que tiene una relación trabajo-pausa de 1:2 a 1:8. Ah, perfecto, perfecto, ahí sí. Y esto es evidentemente un rango amplio, ¿ya? Dependiendo de los torneos. Y evidentemente de los cambios de reglamento que pueden existir. Aquí tenemos un estudio que lideró Diego, que está acá presente, donde desarrollamos un protocolo HIIT con técnicas específicas de taekwondo. Este protocolo consistió en 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, durante 3 rounds de 2 minutos de trabajo por pausa. Es decir, dentro de cada round, 10 segundos de trabajo y 10 segundos de pausa. Y lo que se evaluó antes de las 4 semanas de entrenamiento y después de las 4 semanas de entrenamiento es un test específico de taekwondo de frecuencia de golpes, el FSKT. Que tiene 2 versiones, una corta de solamente 10 segundos de trabajo y una más larga de 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, 5S. Acá volvemos al principio de individualidad biológica, donde vemos que cada uno de estos es una de las 5 series del test. Serie 1, 2, 3, 4, 5 en total. Y vemos acá el grupo control, donde se mantuvieron. Y vemos el grupo experimental que tendió a mejorar, que cada una está en línea de un sujeto. En cada una de las series y en el total. Pero vemos que siempre hay un par de sujetos que no mejoran. Siempre hay un par de sujetos que no mejoran. Incluso, habiendo mejorado casi todo, hay un par de sujetos que no mejoran. Y en algunos casos uno puede ver en algunos estudios que hay algunos que empeoran. Por eso que lo que tienen que hacer los entrenadores es, con esta información, adaptarla a las características propias del sujeto. Las características propias del sujeto no las podemos conocer en detalle, ni siquiera el entrenador. De ahí donde nace todo este juego que hace el entrenador, en definitiva, que ve si toma decisiones, ve si mejora, si no mejora, va cambiando los programas, basado en la ciencia. Pero eso se adapta para el atleta. Acá tenemos el test específico, no sé si se va a ver. ¿Sí? La primera serie 10 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa, 5S. Solamente se registra el número de golpes, nada. El atleta ejecutando su máximo esfuerzo. Sabemos que
la potencia en indicador, pero no se considera una vez que la medida que va avanzando la serie cada vez era menos. Pero no es algo que se considera, algunos estudios lo han hecho, pero se puede, la atleta puede hacer la prueba simplemente buscando la serie. También esta prueba, en 2019 publicamos la tabla normativa. Entonces también una atleta puede compararse con una población mayor de 115 deportistas de distintos niveles. Acá tenemos las patadas totales. Un atleta para estar en la categoría excelente tiene que lanzar de 108 golpes hacia arriba durante el test. ¿Bien? En el caso de mujeres se ha visto que discrimina entre atletas de distinto nivel competitivo. En ese estudio que se intentó ver si discriminaba entre nivel competitivo, se observó que discriminaba en mujeres, pero no en hombres. Probablemente hay que estudiar un poco más el caso. Pero se relaciona con una variedad de otros test, como por ejemplo la potencia de pierna. Sabemos que la potencia de pierna es importante para el picón. Y acá tenemos una serie de estudios que son de este año, Frontiers Physiology, que forman parte de la tesis doctoral de Alex Ojeda. Y acá ya voy a pasar más rápido y solamente voy a comentar un par de cosas. Son varios estudios que hicieron distintos protocolos, pero lo que quiero comentar es nuevamente el principio de individualidad biológica. Y acá podemos ver que un protocolo con técnicas específicas de HIIT versus un protocolo de HIIT pero con carrera tienen distintas respuestas. En el de HIIT con técnicas específicas vemos que el 50% de los sujetos mejoró. Vemos que la tendencia es distinta al HIIT con carrera. ¿En qué prueba? En una prueba de salto, squat jump, una prueba de fuerza de pierna. Entonces, el test, o sea, el protocolo con técnicas específicas genera una respuesta que es más positiva que el HIIT con carrera, a pesar de que el test sea general. En potencia de piernas, que sería la prueba de salto contra movimiento, una forma indirecta de medir la potencia de piernas, podemos ver que también hay una respuesta mayor, a pesar de que hay algunos que empeoran. ¿Ven? Hay una línea hacia abajo. Esas líneas, columnas hacia abajo, son sujetos que empeoraron. Pero hay una tendencia de mayor mejora en comparación al grupo que realizó el HIIT solamente con sprint. En total de patadas también vemos una mejor respuesta. Acá hay un ejemplo en taekwondo de lo que les comentaba anteriormente, que una posibilidad es medir en una competencia oficial una variedad de variables, por ejemplo, frecuencia cardíaca, percepción subjetiva del esfuerzo y lactato. Uno podría medir eso en una competencia, no sería tan complicado cuando el atleta sale, apenas sale del combate, siempre y cuando el atleta esté dispuesto y el entrenador, ¿cierto? Pero teniendo los valores, uno podría decir, bueno, si los valores de competencia son estos de acá, voy a hacer distintos protocolos de entrenamiento para saber cuál protocolo es el que me permite tener los mismos valores que la competencia. Y nosotros hicimos eso con el taekwondo, probamos un protocolo de 2 patadas cada 10 segundos,
un protocolo de 4 patadas cada 10 segundos y un protocolo de 6 patadas cada 10 segundos. Del protocolo que tenía la respuesta fisiológica igual a la de la competencia oficial, eran 2 patadas cada 10 segundos en un round de 2 minutos. Y 3 rounds, igual que el combate. Y teníamos un silbato cada 10 segundos, y cada uno de esos, y cada 10 segundos el atleta ejecutaba 2 técnicas a máxima intensidad. Y eso era más parecido a una competencia oficial que 6 patadas, desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿para qué me tengo que preparar? Para lo que voy a tener ahí. Sería, volviendo al caso del boxeo, que acá hay más personas de boxeo, si queremos hacer un protocolo, es mejor que el protocolo de boxeo se parezca al combate. A decir voy a hacer 100 golpes, porque eso no va a pasar en la competencia y se va a estar preparando para un evento que no va a pasar. Voy a cerrar con lucha para no excedernos en el tiempo. Tiene una estructura temporal similar a la del judo, 2.7-1. Acá tenemos un trabajo que hicimos por el Special Wrestling Fitness Test, que es muy similar al Special Judo Fitness Test, pero donde se modifican las técnicas de judo por las técnicas de wrestling. Acá podemos ver para los atletas de lucha greco-romana la predicción de brazo-cuello. Y para los atletas de élite, una predicción de técnica de bombero. La pueden tomar las piernas. Y lo interesante ahí es que el test se correlacionó con consumo de oxígeno, fuerza de presión manual, distintos tipos de saltabilidad, squat jump, CMJ, Abalakov, índice de saltabilidad. Y recientemente tomamos el test con un analizador de gases para ver la cinética del consumo de oxígeno, tanto en la primera serie, en la segunda y en la tercera. Lo que observamos fue que el consumo de oxígeno obtenido en el test de lucha, en el Special Wrestling Fitness Test, se relaciona con el consumo de oxígeno obtenido en una prueba de carrera en trotadora. Entonces, a pesar de que no existe una fórmula para decir a través del test específico conozco el consumo de oxígeno, sí sé que si mejora uno, mejora el otro. Por lo tanto, mejorando el Special Wrestling Fitness Test, probablemente también estoy mejorando el consumo de oxígeno en general. ¿Ya? Y solamente en karate podemos ver un trabajo de Alex Ojeda, parte de su tesis doctoral, podemos ver nuevamente diferencias en la tasa de respondedores en el grupo experimental de HIIT con técnicas específicas versus el grupo control que solamente mantuvo su protocolo de entrenamiento de karate. Entonces, nuevamente podemos observar que a pesar de que hay sujetos que empeoran, el HIIT con técnicas específicas también en el karate tiene al parecer una respuesta mejor que solamente la práctica del karate. Entonces, es posible mejorar el rendimiento utilizando un programa específico de entrenamiento de corta duración con una estructura temporal similar a la encontrada durante la competencia y con la misma duración de un combate. Estos programas se pueden utilizar al acercarse a competiciones relevantes o cuando hay un corto periodo de entrenamiento disponible antes de los torneos. Además, los entrenadores pueden aplicar pruebas y procedimientos simples para monitorear las adaptaciones de los atletas al HIIT de corta duración. ¿Bien? Bien, eso. Y no sé si tienen alguna duda. Finalmente,
Esos son libros en los cuales he tenido la oportunidad de participar, donde pueden encontrar gran parte de la información de la presentación, principalmente en que es de preparación física para los deportes de combate. Lamentablemente no pude traer, no tengo libros, tengo uno solo. Este que está en español, ya existía en portugués en 2 capítulos, y se juntó en uno en español. Y donde trabajamos con el doctor Franchini, y este libro está en español en una editorial colombiana, está traducido al italiano, y lo pueden encontrar en inglés de descarga gratuita, en la revista de artes marciales asiáticas. Si ustedes pinchan el link, descarga gratuitamente este libro. El de taekwondo, bueno, es específico de taekwondo y tiene información más práctica, más que solamente científica. Está ahí, más una experiencia de un proceso de entrenamiento. Bien, chicos, hasta ahí creo que estamos con el tiempo, me pasó un poquitito al parecer. No sé, Gabriel, si hay dudas. Bueno, acá también parece que hay alguna.